Continuamos, como os decía, esta última retaguardia de la semana, esta retaguardia del viernes 2 de junio de 2023. Espero que os haya resultado de interés y fructífera, seguro que sí, la conversación que hemos mantenido con Javier Galúe. Y ahora pues tengo yo mucho gusto de cerrar la semana saludando a un buen amigo y a uno de los políticos y de los parlamentarios más importantes de este país, don Mario Garcés. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches y ese tipo de Cuando cosas, ¿no? quieran ustedes Eso recuperar este enlace, es bastante obvio, siempre lo digo, en cuanto mar cierre plano, que en muchas ocasiones grabamos estas entrevistas a media mañana. Hoy está nublado, pero claro, ¿cómo les voy a dar yo las buenas noches con un sol detrás de la ventana? Nosotros aquí a ustedes no les podemos mentir, ni siquiera en esto. Otra cosa es que nos vean a las 12 del mediodía o a las 3 de la mañana. Por tanto, saludamos a Mario Garcés y le agradecemos que haya tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios. Hoy, como es viernes, además, los viernes son días un poco ya, digamos, más relajados, vamos a hablar de su libro, de una maravillosa novela que acaba de dar a la imprenta, Últimos días en Trípoli, de Mario Garcés, que además, bueno, ahora nos va a explicar y nos va a hablar sobre ella, y que pueden ustedes, incluso, pues si están en Madrid este fin de semana y se quieren pasar por la Feria del Libro, ahora nos va a dar los detalles, pasar por la caseta correspondiente a que Mario Garcés les firme y les dedique un ejemplar. Pero antes, hombre, tengo aquí al portavoz adjunto del Partido Popular, le tendré que hacer al menos una o dos preguntas de actualidad. Oye, Mario, ¿es imprescindible saber inglés para ser presidente del gobierno? No, ni siquiera es imprescindible para ser ministra de Hacienda. Hemos descubierto que Sí. María Jesús Montero tiene una gran habilidad para las palmas, pero no para el idioma tampoco, ¿no? A ver, es verdad que hablar idiomas, y sobre todo inglés, es un factor que facilita las relaciones exteriores, sin duda. Está claro. Como es verdad también que no es un impedimento no saber inglés. Por cierto, Alberto Núñez Feijóo, como mucha gente de esa generación que tiene 60, 61 años, en aquel momento no era una prioridad en el sistema educativo saber idiomas. Eso es verdad que supuso un lastre para una generación entera, pero desde luego no es una inhabilitación de ninguna manera, desde luego no saber inglés. Está claro. Y es más, te voy a añadir una cosa. Yo que he podido dar conferencias en inglés en Estados Unidos, en Bruselas, en Estambul, y voy a contar luego también una anécdota. Nosotros tenemos que defender el uso del español. Es decir, cuando vamos a Bruselas es esencial hablar en español, porque es nuestro idioma, por mucho que hablemos en inglés, ¿no? Voy a contar una anécdota que me pasó hace unos 6 años cuando yo era secretario de Estado. Fui a dar una conferencia, a inaugurar unas jornadas en Barcelona, y cuando llego me dicen, aquí solamente se puede hablar en catalán o en inglés. Y digo, no os preocupéis. Dije, bon día, good morning, y a continuación ya estuve hablando 10 minutos en español con unos nervios absolutos. Y entonces cuando acabé dije, el traductor o la traductora que traduce del catalán al inglés y del inglés al catalán sabe perfectamente español. Por lo tanto, no habrá tenido ningún impedimento para hacer una traducción del español también al inglés. Es tan evidente, y en este país también hemos llegado a unos niveles tan absurdos. Yo siempre lo cuento, y para quienes nos siguen, tienen la gentileza de aguantarnos y de seguirnos desde hace años, me lo habrán escuchado en varias ocasiones. Aquí hemos tenido un presidente de la Generalitat, un tal José Montilla, que era un tío de Córdoba, que cuando venía al Senado, cuando se puso de moda, hablamos del año 2003-2004, había que traducir, insisto, un tío de Córdoba, había que traducirle del catalán al castellano, y había que emplear en el Senado de la Cámara Alta una traductora para eso. Tóquense ustedes las narices. El Partido Socialista ha entrado ya, bueno, Pedro Sánchez ha entrado no ya en modo podemita, ha enloquecido. Ayer dedicó toda la tarde, supongo que viste, como España entera, sus tuits de que si ganan el PP y Vox se va otra vez a instaurar la explotación infantil y una serie de cosas que nos hacen, yo, dentro de ese natural gracejo que me caracteriza, que hay gente que le hace mucha gracia y otras a las que no le hace ni puñetera gracia, cosa que me estimula más todavía, le dije, Pedro, por favor, intenté no ser insultante, no dije estas cosas castizas de deja lo que estás tomando y tal, deje usted lo que tenga entre las manos, presidente, porque no le está sentando bien, de verdad. Si hay algo que necesite contarnos, aquí está usted entre amigos, conocemos gente que le puede ayudar, un presidente del gobierno de España, la cuarta economía de la eurozona, diciendo que sus oponentes políticos en una precampaña que ya es casi campaña van pues a devolvernos al siglo XVII y a poner a críos de 8 años a trabajar. Es completamente vergonzoso, o sea, es bananero. Él tiene el síndrome del narcisista perdedor. Él no puede reconocer que pierde. Y como no puede reconocer que pierde, él bracea, y bracea de una manera grosera e instintiva contra todo lo que se mueve. Si él ha convocado elecciones es porque sabe que la sangría iba a ser monumental, entre otras cosas por la desbandada que iba a haber de cargos electos que se quedaban en la calle y iban a buscar un culpable. Y mientras Pedro Sánchez busca culpabilidades externas,
Los demás saben quién es el verdadero culpable de esta verdadera masacre política, que es el propio Pedro Sánchez. Nosotros habremos hecho cosas bien en la oposición y cosas mal, pero desde luego quien lo ha hecho muy mal ha sido él y sus socios. Y ahora la gran incógnita de los últimos días, que es lo que todo el mundo me pregunta, es qué va a ser de PAN, porque ya nos hemos acostumbrado a PAN y sabemos que le quedan 8 semanas de Secretaría de Estado. Por lo tanto... PAN, acabo de leer a Luca Constantini, ha hecho una lista negra. Esto es casi primicia de esta hora, cuando estábamos grabando esta entrevista con Mario, al mediodía. Está en la lista negra de Susana. Adiós, pim pam pum. No, y Luca además conoce muy bien Podemos, porque Claro. escribió un libro sobre Podemos, Claro. ha seguido siempre a Podemos y conoce muy bien al personaje Yolanda Díaz, sobre el cual ha escrito un libro que Acaba de publicó escribir un hace, libro. hace 2 o 3 meses, salió al mercado. Luca es un experto extraordinario de lo que es, sobre todo la sociología, la antropología y hasta la zoología, si me permites, de lo que es la rémora de la izquierda, entendido en el sentido más ontológico y más zoológico del término. Está claro. La arenga norcoreana, y ya última pregunta de actualidad, porque de verdad necesitamos descansar y este fin de semana, les juro por Snoopy o por lo que ustedes quieran, que vamos a tratar de descansar. La anécdota, la arenga norcoreana que tuvimos que aguantar el otro día al figura, sometiendo a su grupo parlamentario la humillación de aplaudirles como focas, yo creo que no tenía parangón en este país. Yo hacía muchos años que no recordaba un discurso tan vergonzoso ni tan vergonzante. Bueno, y pasó algo, y lo digo como miembro todavía del Congreso, soy miembro de la Diputación Permanente, que yo no había visto nunca. Y es colocar simbología del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. La mayor parte de los diputados y senadores que estaban ahí ya no eran diputados y senadores. No sé cómo fueron. En segundo lugar, eso no podía ser una arenga política ya para exdiputados y exsenadores, porque Pues ya no estaba la tienen cargos señora electos. presidenta en primera fila. Totalmente. Pero es verdad, o sea, yo cuando vi la simbología en lo que son las pantallas del Congreso, de la sala, en este caso Ernest Lluch, Sí. vi la simbología del Partido Socialista, no di crédito, porque no puede ser un acto de partido. Puede ser un acto institucional cuando tú tengas que dar instrucciones o arengar a tus grupos parlamentarios, pero los que estaban ahí ya no eran grupos parlamentarios. Por lo tanto, han hecho un uso, una vez más torticero e indebido, de las instituciones con la connivencia, evidentemente, de la presidenta del Congreso de los Diputados. Vamos a relajarnos un poco, Mario. Nos vamos a ir probablemente este fin de semana fuera de Madrid, pero si se quedan ustedes en Madrid, tenéis que pasaros por la Feria del Libro y adquirir, y además os lo firma Mario, ahora nos dice exactamente, va a ser el sábado, nos dice exactamente de qué hora y en qué caseta. Últimos días en Trípoli. Mario Garcés. Mira, os leo algunas de las reseñas que vienen en una solapilla, que viene adosada al libro. Brillante, turbador, apasionado, un libro que engancha desde el principio y lleva, sin aliento, hasta el final. José Manuel García Margallo. Trípoli se abre a nuestros ojos de lector con una fuerza narrativa que no le dejará indiferente. Juan Carlos Girauta. Una narrativa deslumbrante que recuerda a Vargas Llosa y Juan Manuel de Prada, Adolfo Suárez y Llana. Joder, no te puedes quejar, macho, de los comentarios de los amigos. Una gran novela que te agarra con una mano honesta y brutal. Alfredo Urdazi. Últimos días en Trípoli. Ahora lo enseño y ahora ya lo dejo por aquí. ¿Qué nos cuentas en esta novela, Mario? Bueno, es una novela, sobre todo honesta, sobre una vida de unos 50 españoles perdidos a su suerte en el norte de África, en Libia, a principios del siglo XIX. Ajá. Es un momento en el que unos españoles que habían ido fundamentalmente a trabajar en las atarazanas de lo que era la regencia otomana en aquel momento en Libia, viven una vida ya absolutamente alejada de lo que es la corte. Viven su suerte, viven una vida, insisto, con sus familias. Algunos habían dejado sus familias en España, otros les acompañan sus familias. Y viven una familia, ya digo, desprendida de lo que ocurre en España. Es un momento crítico de la historia de España porque se aprueba la Constitución de 1812. Y ahí surge un personaje fundamental, que es el personaje protagonista de la novela, que es Irene de Souza. Irene de Souza es la hija del cónsul. Y es una mujer, como diría Juan Manuel de Prada, nunca se puede decir que nadie se anticipa a su tiempo, ¿verdad? Todos somos de nuestro tiempo, podremos encajar mejor o peor. Pero adelantada mujer, a su tiempo. Sí, pero yo creo que lo adelantado nunca existe. Las mujeres y los hombres somos de donde somos de la época que somos. Y entonces es una mujer, la hija del cónsul, con una formación enciclopédica, sabía 6 idiomas, o sea, muy parecido a lo que debe saber María Jesús Montero también. Creo que Pedro a los 6 no llega. A El los griego, 6 no ya te llega, digo, se lo vamos a enseñar. El griego y el francés últimamente. Y el francés. Sí, efectivamente. Y el inglés por deformación profesional. Y entonces esta mujer decide en un momento romper todos los tabúes y todos los prejuicios y convenciones de la época. Decide, entre otras cosas, que tiene que tener una vida sentimental y sexual muy abierta.
Ajá. Y entonces, eso del poliamor, no nos tiene que dar explicaciones, Pam, porque una mujer de unos 18 años inicialmente, la novela transcurre durante 30 años, decide romper, como digo, con todas las tradiciones, tener relaciones con mucha gente, se llega a casar con un maestro carpintero español, Alfonso Calvente, que era un hombre que la insatisfacía. Esto está todo documentado, ahora lo explicaremos. Y para intentar seguir teniendo una vida sexual activa, decidió vivir en un trío. Ella, con su marido español y con un comerciante austriaco. En un momento determinado rompen ese trío en una situación muy tumultuosa y dramática, y no voy a desvelar el final porque si no evidentemente ya contaría toda la novela, pero está basado en hechos reales. Está basado además en la correspondencia que tuvo lugar entre los propios cónsules, tanto el padre de Irene como el que le sucedió después, con el ministerio, y sobre todo el temor que tenía el ministerio y el cónsul de que Irene de Souza abandonara la fe católica. Ella era un mal ejemplo para la reputación de la época, para la clase de la época, para la realidad de la época. Efectivamente es una forma de ver cómo una mujer fue rompiendo con toda la colonia española, con todos los usos, y cuál fue su final, que sorprenderá el final que tuvo. Qué relativo, porque al final estamos hablando de una novela, pero que está basada en hechos reales. Siempre decimos, perdón por el topicazo, ¿no? Es viernes, ustedes ya perdonarán que estamos cansados. Si uno olvida sus raíces, su pasado, de dónde viene, pues al final pues está condenado, primero, a repetir los mismos errores y además a estar absolutamente perdido y a no saber dónde está. Y luego también yo siempre que leo una novela histórica, y esta la voy a devorar en los próximos días, una novela histórica basada en hechos reales, tiendo a pensar lo relativo y lo fútil que es todo, ¿no? Es decir, todos preocupados por el día a día, por los últimos 5 minutos, y lees de repente una historia de hace un par de siglos fascinante, con unas circunstancias. Aquí, cada media hora nos parece que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Y fíjate. Completamente. Daos cuenta que eran españoles que tenían una edad media de vida de 35, 40 años. Era una época donde la edad media tú y yo llevaríamos muertos ya en una temporada larga. Dos, cómo España se vive de una manera muy lejana en un momento en el que los franceses ocupan la península, en un momento que hay una esperanza de liberalismo en España. El propio padre de Irene de Souza abraza la causa del liberalismo, y cuando Fernando VII restaura el régimen, él tiene que salir, lo cesan y tiene que abandonar a su hija en Trípoli, como una mujer con apenas 18 años queda abandonada a su suerte y se tiene que buscar la vida. La verdad es que son situaciones que efectivamente, y además pasando hambrunas y pasando varios ataques, los Nápoles atacó Trípoli, los americanos atacaron Trípoli, o sea, hubo varios enfrentamientos. Y la propia familia otomana, que era un regente absolutamente autócrata y despiadado. ¿Cómo se podía vivir eso? Ya te digo, una mujer que era católica. Una mujer de esa edad, joven, atractiva, sola. O sea, que incluso tuvo, ya se verá en el libro, que yo además invito lógicamente a que se compre y que se lea, que tuvo incluso que disfrazarse de hombre para sobrevivir en un momento determinado de su vida. ¿Sí? Es verdad, es verdad. ¿Dónde vas a firmar este fin de semana? Que yo, pues, si estoy en Madrid, de verdad, paso a darte un abrazo. Mañana es sábado, para que los que nos veáis en tiempo real, mañana, sábado 3 de junio, eso es. En la Feria del Libro. Sábado ¿Y a qué hora? 3 de junio a las 8 de la tarde en la caseta 141. 141. Está justo a mitad de la calle central, o sea, no va a haber ningún problema y no va a llover, por lo tanto animo a todo el mundo. Mañana no va a llover. El domingo sí, que el domingo también firman un montón de amigos, pero bueno, el domingo ya bueno, nos excusaremos con ellos. Pero invito pero mañana, paraguas que vayan también, porque hay que comprar libros, no faltaría más. ¿No? Mañana, vayan ustedes a la Feria del Libro, qué espectáculo más maravilloso, ¿verdad? Todos los veranos. Una maravilla. Es verdad que yo ya llevo firmando varios años en la Feria del Libro mis obras, y se está produciendo un fenómeno que a mí me perturba, ¿no? Yo he llegado a firmar con Jorge Edwards, malogrado recientemente, fallecido recientemente, Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes, y me acuerdo que cuando Jorge firmaba junto a mí, Jorge a lo mejor firmaba 6-7 libros en 2 horas. Sí. Yo llegaba a firmar, pues yo vivo en Madrid y lógicamente... Bueno, y eres una persona conocida. Aquí, la gente viene, y entonces pues a lo mejor firmaba 40 o 50, pero me sorprendía, y a él le sorprendía sobre todo cómo en la caseta de enfrente, pues a lo mejor había colas que estaban, pues podían ser 300 firmas en 2 horas. Sí. Y me decía, ¿y quién es este autor? Y le decía, se llama Jorge Javier Vázquez. Claro, al final la literatura se ha pervertido y lo que busca también mucho lector es la firma rápida del personaje notorio, del personaje que sale. Y los 10 segundos y el selfie, ya que estamos en la era del selfie, el selfie con el famoso. Por lo tanto, también yo les digo a los que vayan a comprar a la Feria del Libro que efectivamente que compren lo que sea, que compren a Blue Jeans, que compren a Carmen Mola, que compren a quien quiera, a Jorge Javier Vázquez y a Belén Esteban. Cualquiera de los tres. Y a Belén Esteban, que estarán todos, pero que compren buena literatura también, que es importante comprar buena literatura, que hay grandes autores que están firmando. Y sobre todo, y
perdonad, es un comentario cariñoso, no solamente compradlo, y si podéis ir mañana, que os firme Mario el ejemplar, o este fin de semana firman un montón de amigos, por favor, y luego os lo leéis, de verdad, os lo digo con cariño y sin ningún tipo de ironía, ya sabéis que a veces me paso de ácido, ¿no? Pero leedlo porque disfrutad de un buen libro de la literatura. Mira, voy a contar un pequeño, lo compartía con mi gente más cercana, está estudiado neurológicamente, es decir, la pantalla azulada de los móviles, de los dispositivos, aparte de quitarnos la concentración que teníamos, de robarnos la calma, de tensarnos, es decir, yo, como tú, como todos, nos pasábamos horas y horas y horas leyendo. Hace algunas semanas cayeron en mis manos las biografías de Stefan Zweig. Son cada tomo papel Biblia, ¿eh? Eso hay que leértelo y sin márgenes, hay que ser muy, muy hombre o muy mujer para ponerte a leer eso. 2000 páginas. Oye, hace 3 sábados me cogí, me leí 100 y pico del tirón y me levanté, os lo juro, como si me hubiera tomado cualquier depresor del sistema nervioso central. Me levanté de un relajado y dije, ¿por qué hemos perdido la costumbre de leer? De leer en papel. Y luego de leer bien. Mira, yo soy mi amigo Juan Manuel de Prada, me presentó el primer libro que hice, Relatos desde el avión, y la verdad es que él lo comentaba, antes de la crisis financiera, un libro de Juan Manuel era capaz de vender 600.000, 700.000 ejemplares. Casi hasta 1 millón. Sí, pudo llegar al millón. Con La Tempestad, que fue Premio Planeta, llegó al millón, que era un libro más comercial que el resto de libros. Sí. Pero el libro anterior a la crisis financiera, que para mí es el mejor libro escrito en castellano de los últimos 40 años, que es Morir bajo tu cielo, que es la historia de los últimos de Filipinas. Sí. Una historia contada magistralmente con un español perfecto. Y yo creo que irrepetible, de Juan Manuel de Prada, ya cayó. Pero es que después me decía, ya no levanto. O sea, él es un escritor, probablemente el mejor escritor en lengua castellana de los Vende 60, 80 mil y ya es la feliz. leche. Sin embargo, hay otros que venden 1 millón, que cuando coges y abres el libro, te das cuenta que una frase tiene 4 palabras. Sí. Abrió la habitación, punto. La vio tendida en la cama, punto. Se tiró sobre ella, punto. Pues bueno, si alguien quiere comprar esas novelas, tiene todo el derecho a disfrutarlas. Es Total. 1 millón de lectores, pero yo creo que hay otra literatura también. Totalmente. Mario Garcés, Últimos días en Trípoli, editorial Pinoya, y bueno, pues es una novela histórica, ya nos la ha explicado, y bueno, pues yo creo que solamente os queda comprarla y leerla, y si podéis, si estáis mañana sábado, recuérdalo, Mario, mañana sábado de 8 a 10. Mañana sábado de 8 a 9 de la noche en la caseta 141. Caseta 141. Terminamos la retaguardia. Muchísimas gracias, don Mario Garcés, que pase usted un buen fin de semana. Igualmente. Y gracias a todos vosotros.